La arquitectura y la cultura mantienen una relación intrínseca y compleja. La cultura moldea la arquitectura, reflejando valores, creencias y necesidades sociales de una época y lugar específicos, mientras que la arquitectura, a su vez, influye y da forma a la cultura. Esta interacción se manifiesta de diversas maneras. Materialidad y técnicas constructivas. La disponibilidad de materiales locales y las técnicas constructivas tradicionales influyen directamente en el estilo arquitectónico. Por ejemplo, la utilización de adobe en regiones áridas o la construcción con madera en zonas boscosas. Esto refleja la adaptación de la arquitectura a las condiciones ambientales y a los recursos disponibles dentro de un contexto cultural específico. Espacio y funcionalidad. La organización del espacio arquitectónico refleja las estructuras sociales y las actividades culturales predominantes. Las casas tradicionales, los templos religiosos, los espacios públicos, todos expresan las jerarquías sociales, las prácticas rituales y la vida cotidiana de una determinada cultura. En Argentina, por ejemplo, la arquitectura colonial refleja la influencia española, mientras que la arquitectura moderna incorpora elementos internacionales adaptados al contexto local. Simbolismo y estética. Los edificios pueden tener un profundo significado simbólico, transmitiendo valores culturales e ideologías. Las formas, los colores, los ornamentos y los materiales empleados pueden tener connotaciones culturales específicas. La arquitectura monumental, como los edificios gubernamentales o los monumentos, a menudo busca expresar poder, prestigio y unidad nacional, reflejando los valores culturales de la sociedad que los construye. Influencia cultural cruzada. La globalización ha llevado a un intercambio cultural que se refleja en la arquitectura. Estilos arquitectónicos de diferentes culturas se combinan e hibridan, creando nuevas formas de expresión. En Buenos Aires, se puede observar la mezcla de estilos europeos, especialmente españoles e italianos, con elementos arquitectónicos modernos y contemporáneos, mostrando una evolución cultural en la ciudad. Arquitectura como reflejo del cambio social. La arquitectura no es estática. Evoluciona con el tiempo, reflejando los cambios sociales, tecnológicos y económicos. Los estilos arquitectónicos pueden indicar periodos de prosperidad, conflicto o transición cultural. El desarrollo urbano de Buenos Aires, por ejemplo, muestra una transformación arquitectónica que refleja las diferentes etapas de su historia, desde el periodo colonial hasta la actualidad. En resumen, la arquitectura sirve como un poderoso medio de expresión cultural, reflejando la historia, las creencias, las prácticas y las aspiraciones de una sociedad. A su vez, la arquitectura influye en cómo las personas interactúan con su entorno construido, dando forma a sus experiencias y moldeando su cultura. Esta relación dinámica y continua entre arquitectura y cultura es fundamental para comprender la complejidad del mundo construido y la sociedad que lo habita. La arquitectura de Buenos Aires es un rico tapiz que refleja la compleja historia cultural de la ciudad. Su desarrollo urbano y estilos arquitectónicos son el resultado de la interacción de diversas influencias, creando un paisaje urbano único. Influencias europeas. La ciudad fue fundada por los españoles, y su arquitectura colonial temprana muestra claramente esta influencia, con edificios religiosos y gubernamentales que exhiben estilos barrocos y neoclásicos. Posteriormente, las oleadas de inmigrantes europeos e italianos, franceses, ingleses, entre otros dejaron una huella imborrable en la arquitectura porteña. Se pueden observar estilos Belle Époque, Art Nouveau y Art Deco en edificios residenciales, comerciales y públicos, mostrando la diversidad cultural de la época. El auge del modernismo y la arquitectura monumental. A principios del siglo XX, el desarrollo económico de Argentina se reflejó en la construcción de edificios monumentales, con estilos que buscaban expresar poder y nacionalismo. El movimiento modernista también tuvo su impacto, con edificios que incorporaron líneas limpias y funcionales, reflejando las nuevas tendencias internacionales. Sin embargo, la arquitectura monumental del periodo peronista, con su énfasis en la escala y el simbolismo del poder estatal, contrasta con las tendencias más austeras del modernismo. Arquitectura y entretenimiento. Buenos Aires se consolidó como un centro cultural vibrante, y esto se refleja en la arquitectura dedicada al entretenimiento. Teatros, cines y salas de concierto de diferentes estilos arquitectónicos se erigieron a lo largo del siglo XX, mostrando la importancia de las artes escénicas en la cultura porteña. La Avenida Corrientes, en particular,
se caracteriza por su concentración de teatros históricos. Arquitectura contemporánea y la búsqueda de identidad. En las últimas décadas, la arquitectura de Buenos Aires ha incorporado elementos contemporáneos, mientras que se mantiene un debate sobre la preservación del patrimonio arquitectónico existente. Los nuevos edificios buscan integrar diferentes estilos y reflejar la identidad cultural de la ciudad, aunque a veces con resultados controversiales. La búsqueda de una identidad arquitectónica propia, que integre la rica historia de la ciudad con las tendencias contemporáneas, continúa siendo un proceso en desarrollo. En resumen, la arquitectura de Buenos Aires es un testimonio de su pasado multicultural y de su evolución continua. Desde los edificios coloniales hasta las construcciones contemporáneas, la ciudad ofrece un panorama fascinante de cómo la cultura se manifiesta y se transforma a través de la arquitectura. La interacción de diferentes estilos y la adaptación a las necesidades de cada época han dado como resultado un paisaje urbano rico en diversidad y complejidad. Buenos Aires exhibe una rica diversidad de estilos arquitectónicos, reflejo de su compleja historia y de las múltiples influencias culturales que la han moldeado. No hay un solo estilo dominante, sino una coexistencia de varios, creando un paisaje urbano único. Algunos de los más comunes son: 1. Colonial español. Este estilo, predominante en los inicios de la ciudad, se caracteriza por edificios con fachadas sencillas, patios interiores y techos de teja. Se pueden encontrar ejemplos en iglesias, edificios gubernamentales y casas antiguas del centro histórico. 2. Academicismo/diagonal neoclásico. A partir del siglo XIX, la influencia europea se hizo más evidente, con la adopción del academicismo y el neoclásico. Edificios imponentes con columnas, frontones y ornamentación clásica son característicos de este periodo. Ejemplos se encuentran en edificios gubernamentales y residencias de la época. 3. Belle Époque/diagonal Art Nouveau. A finales del siglo XIX y principios del XX, el estilo Belle Époque, con sus detalles ornamentados y elegantes, se hizo popular. El Art Nouveau, con sus líneas curvas y motivos florales, también dejó su huella, aunque con matices particulares en Buenos Aires, reflejando la identidad de las diversas colectividades inmigrantes. 4. Art Deco. El Art Deco, con sus líneas geométricas, se hizo presente en la década de 1930, especialmente en edificios comerciales y residenciales. Sus características geométricas y la utilización de materiales modernos se pueden observar en varios edificios emblemáticos. 5. Estilo internacional/diagonal modernismo. A partir de la mitad del siglo XX, el modernismo y el estilo internacional, con sus líneas limpias y funcionales, ganaron terreno. Edificios de hormigón armado, con grandes ventanales y ausencia de ornamentación excesiva, se volvieron comunes. 6. Arquitectura contemporánea. En las últimas décadas, la arquitectura contemporánea ha cobrado importancia, con una variedad de estilos que buscan integrar elementos tradicionales con diseños innovadores. Esta es una tendencia en constante evolución. Es importante destacar que estos estilos no se presentan de forma aislada, sino que a menudo se combinan y se superponen, creando un panorama arquitectónico rico y complejo. La coexistencia de estas diferentes influencias es lo que hace que la arquitectura de Buenos Aires sea tan única y fascinante. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.